Buenas tardes, bona vesprada. Vamos a comenzar. Presidente del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, cónsul de Hungría, cónsul de Polonia, cónsul de Guatemala, decano del ICAP, director de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, demás autoridades académicas y representantes que veo por ahí, de los medios de comunicación, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. En un contexto como el actual de inflación y de crisis energética, es de máximo interés que esta tarde ocupe nuestra tribuna la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. ¿Qué calor? ¿No tenéis calor? ¿La temperatura bien? De la competencia. Así que, Cani Fernández Vicent, muy bienvenida. Presidenta, para nosotros es esencial como entidad de sociedad civil pues que podamos abordar las cuestiones que son de tu competencia, pero sobre todo que podamos contribuir a un conocimiento y, en su caso, valoración de los organismos públicos. Y en este caso, de la comisión que tú presides como autoridad administrativa independiente, por la importante labor que desempeña en la regulación y supervisión de determinadas actividades y sectores económicos. Por lo que yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para estar hoy en el Club de Encuentro. Ya te anticipo que, como habrás visto, entre los socios hay, como decías tú, hay gente entendida y espero que el coloquio pues sea muy enriquecedor. Muy bienvenida, es un placer que estés con nosotros y yo no me voy a entretener más. Quiero darle la palabra a quien va a ser su presentador, Tomás Vázquez Lepinete. Él es socio del club, es abogado, socio de Tomarial y además es catedrático de Derecho Mercantil. Cuando tú quieras, Tomás, y muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Bueno, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos socios, amigos todos. Hoy me complace de verdad presentar a Cani Fernández Vicent, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Cani tiene un historial académico impresionante, es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, con mención de sobresaliente, es licence spéciale en droit européen por la Universidad Libre de Bruselas y posteriormente fue letrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que en cierta forma fue miembro del Poder Judicial, cuestión que es importante y relevante. Y, sobre todo, fue socia de Quatre Casas, especializada en Derecho de la Competencia. Allí, en Quatre Casas, fue donde tuve el placer de trabajar a su vera, o a sus órdenes, mejor dicho, y de ella se podían decir muchas cosas, positivas, por supuesto, pero yo creo que no se diría lo esencial si no se recordara que ella representa lo que podríamos denominar el paradigma de las virtudes cívicas o de las virtudes republicanas. Nada que ver con la forma de Estado, sino con el hecho de que una persona que ha estado en el sector privado decida con posterioridad incorporarse en un puesto de alta responsabilidad en el sector público para aportar su visión de las cosas. Y en este sentido, yo quiero recalcar, aunque todo el mundo lo sabe, este carácter trascendental que tiene la institución que preside doña Cani Fernández Vicent. Pues, en último extremo, la Comisión Nacional de la Competencia protege determinados derechos constitucionales básicos vinculados directamente con la libertad económica, como son los más evidentes, la propiedad privada, artículo 33 de la Constitución, y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Quiero precisar que esta defensa de la libertad económica se hace en interés de todos los participantes en el mercado. Yo recuerdo aquella frase famosa que me explicaron de que no hay mejor política de defensa de los consumidores que una buena política de defensa de la competencia. Pero más allá de todo esto, que es cierto, lo que es importante es que la libertad económica está directamente vinculada con una cosa mucho más básica, que es la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, puesto que debemos recordarlo
Sin libertad económica no hay libertad política posible. Y en este sentido son tiempos complicados para la libertad económica, puesto que se ve afectada no solo por la intervención estatal provocada por la respuesta a la pandemia de la guerra de Ucrania, que es coyuntural, ¿no?, pero sobre todo por el fenómeno tan importante de la datificación, esto es, de la recogida y el análisis por parte de las grandes plataformas de millones de datos que permiten predecir y aún inducir el comportamiento de los operadores en el mercado, eliminando con ello la ignorancia, por tanto, las asimetrías de información y la incapacidad individual de influir en el mercado, propia de la competencia eficiente. Como pone de relieve la profesora Susana Zuboff en su libro El capitalismo de la vigilancia, esta es una situación en la que puede desaparecer el mercado porque ya no hay ignorancia por parte de algunos de los operadores. En suma, estamos en unos momentos muy complicados de los que estoy seguro que Cani Fernández sabrá orientarnos y espero que tranquilizarnos. Muchas gracias. Buenas tardes, estimadas autoridades, queridos socios del Club de Encuentro Manuel Broseta. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a compartir reflexiones con todos vosotros hoy. Muchísimas gracias a su presidenta, muchas gracias Amparo y muchas gracias y muy sentidas a Tomás Vázquez Lepinete, al que me unen muchas experiencias de muchos años y un gran cariño. Voy a intentar aportar mi visión desde la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia sobre cómo podemos mejorar o ayudar a mejorar la economía española. Haré para ello una breve aproximación a lo que son las principales funciones y el papel que tiene la CNMC como un organismo integrado, lo explicaré a continuación. Incidiré en lo que es la importancia del derecho de la competencia en la economía y en la sociedad, todavía más en un momento crítico como el que vivimos ahora, de inflación elevada, márgenes elevados y una situación de incertidumbre general en los mercados. Y también os hablaré al final de los retos que afronta la CNMC en el contexto actual para llamar la atención sobre la importancia de la buena regulación y sobre la importancia de una cultura de competencia bien asentada a todos los niveles. Y por eso para mí es tan importante compartir con vosotros mis reflexiones, porque en la medida en que lleguemos a la sociedad civil es pues un elemento de difusión que nos resulta muy necesario. Como sabéis, la CNMC nació hace ahora 10 años, precisamente 2023, nació en el 2013, como consecuencia de la integración de todos los reguladores sectoriales que había en aquel momento, es decir, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y la Comisión Nacional de la Competencia. En estos momentos tenemos, por tanto, asignadas funciones de regulación, o lo que nosotros consideramos que es prácticamente una supervisión de regulación ex ante, que establece los comportamientos de los operadores económicos en mercados que están sujetos a regulación, normalmente porque se observa que puede haber un fallo de mercado que impide una competencia perfecta. Suele pasar en las industrias donde hay redes que no son replicables, telecomunicaciones, energía, sector postal, ferroviario, aeroportuario. Y al mismo tiempo somos también una autoridad que supervisa los mercados en los que ya hay competencia, en los que se supone que hay plena liberalización, para garantizar que esa competencia es una competencia efectiva, que los operadores se comportan de acuerdo con las reglas de la meritocracia, que generan eficiencias para los consumidores y, por lo tanto, bienestar. Y, por lo tanto, supervisamos desde la perspectiva de los comportamientos, pero también intentamos mandar mensajes de promoción de la competencia allí donde hacen falta. Y ahí empiezo
tanto por los proyectos normativos que informamos desde una óptica de competencia, como por estudios generales de mercado en los distintos ámbitos donde observamos que a pesar de haber liberalización puede haber un fallo de competencia, ¿no? Y pongo el ejemplo, algunos de los ejemplos de lo que hemos hecho recientemente, una sobre los precios de los medicamentos porque observamos que había poca competencia, o, sin ir más lejos, un estudio que vamos a lanzar dentro de poco sobre puntos de recarga del coche eléctrico, donde observamos que la competencia no está generando suficientes puntos de recarga y queremos analizar cuál es el problema de fallo de mercado que se está produciendo. Tenemos, por lo tanto, un modelo de autoridad integrado que vela tanto por el cumplimiento de la normativa ex ante, como decía, como también por el cumplimiento de esas normas fundamentales de competencia que simplemente verifican que el comportamiento de los operadores en el mercado no está infringiendo las normas de competencia. Es lo que llamamos la supervisión ex post, ¿no? Este modelo integrado, la verdad es que no es muy habitual. En nuestro entorno solamente tenemos modelos integrados en Holanda, donde además de ser el regulador de todas estas áreas que mencionaba, energía, telecomunicaciones, audiovisual, ferroviario, postal, etcétera, es también autoridad de competencia y además es autoridad de consumo. En España el consumo está descentralizado y por lo tanto son las consejerías de consumo de las distintas comunidades autónomas. En un entorno más internacional, la Autoridad Australiana de Competencia, que la llamamos la ACCC, porque es ACCC, tiene también integrados tanto los sectores regulados en cuanto a su supervisión, como también competencia y además consumo. Hay otros modelos mixtos, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene la autoridad de competencia por un lado, pero las autoridades regulatorias están integradas en sí mismas. La realidad es que, a pesar de que el modelo no sea muy común y se discutió muchísimo en el momento de su creación si era o no era conveniente, lo cierto es que se pueden destacar algunas ventajas del modelo integrado. Por ejemplo, que la institución sale reforzada contra el riesgo de captura regulatoria al no tener un único sector con el que interactúa de forma permanente, sino tener una visión muchísimo más horizontal de todos los sectores, que hay una mejor y mayor coordinación entre los propios organismos reguladores y la autoridad de competencia. Algunos quizás recordarán algunas discrepancias de análisis, por ejemplo, en el asunto en el que Telefónica, a pesar de haber cumplido la normativa que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones le había impuesto en sus obligaciones de acceso, después se vio multada por la Comisión Europea por un problema de competencia. Bueno, pues el organismo integrado permite una mayor coordinación en esas funciones de supervisión regulatoria y competencia, y además porque podemos observar sinergias muy interesantes que se generan entre regulación y competencia. Y pongo un ejemplo que toca a Valencia muy de cerca, y es la liberalización del sector ferroviario en España, donde hemos puesto en funcionamiento todo el conocimiento de la Casa en liberalizaciones previas de sectores regulados previos, como pueden ser telecomunicaciones o energía, para detectar de forma temprana los posibles cuellos de botella que después en mercados liberalizados vamos a observar. Hemos creado un grupo interdisciplinar desde el primer momento en que se abrió a la liberalización este sector y hemos intentado prever, por ejemplo, problemas que hemos visto en otros ámbitos, ¿no? Que habrá cuellos de botella si el operador incumbente pues cierra cuestiones como el mantenimiento de las locomotoras o que no prevea suficientes conductores, que parecen cosas que son como muy nimias, pero que pueden poner en peligro la liberalización. De la experiencia en otros sectores hemos extraído, por ejemplo, cómo calcular el canon que se debe de pagar por el uso de las redes, que es lo mismo que ya se hizo en su momento en telecomunicaciones o en energía con las actividades de transporte o distribución. En definitiva, hemos sido capaces de aplicar un know-how que ya teníamos de otros ámbitos al de la liberalización ferroviaria y seguimos nuestra supervisión permanente también desde la óptica de competencia para garantizar que no se frustre esta liberalización. En definitiva, lo que vengo a decir es que, sea desde una óptica o desde la otra, lo importante es que haya una competencia efectiva en los mercados, porque si no el desarrollo social y económico del país va a ser puesto en entredicho. La competencia es una forma de favorecer la igualdad de oportunidades, de recompensar y estimular el emprendimiento, la innovación, el mérito y el esfuerzo, en definitiva. Y, por tanto, garantizar una competencia efectiva pues, se observa cuando existe, porque hay ganancias de productividad, facilita esa innovación de la que hablaba, promueve un mayor crecimiento
y genera beneficios en última instancia para los consumidores, porque les permite elegir mejor servicios mejores y productos mejores a precios más bajos. En definitiva, también podemos ver la competencia como un elemento de igualdad o de eliminación de desequilibrios dentro de la sociedad. Si no hay un entorno favorable a la competencia, las empresas que ya están asentadas, los incumbentes, no tienen ningún incentivo para mejorar sus productos, sus costes, innovar. En definitiva, no hay, en una ausencia de competencia, normalmente nos aposentamos e incluso aunque hagamos buenos productos, la realidad es que, como decimos los que nos dedicamos a esto, con una terminología un poco peculiar, el contrafactual es lo que pasaría si hubiera competencia, probablemente nos llevaría a que esas empresas todavía mejoraran en su producción. Esta relevancia de la existencia de suficientes incentivos para competir es todavía más necesaria en momentos como el actual, que comentaba al principio, donde tenemos un escenario de elevada inflación, de márgenes también altos. Y la pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué en los alimentos hay determinadas zonas donde a lo mejor no se está trasladando la reducción del IVA y en otras sí? Bueno, si analizamos el entorno, a lo mejor encontraremos que en esas zonas donde no se traslada hay una mayor concentración empresarial, menor competencia y, por lo tanto, menores incentivos, porque es fácil la monitorización de lo que hacen mis pocos competidores para no esforzarse y trasladar al consumidor y ganar cuota con ello, ¿no? La competencia genera ese círculo virtuoso, es como que nuestras empresas tengan músculo, que hagan su gimnasia, ¿no? Que luego salgan a competir fuera también. Y, por lo tanto, va a tener un impacto esa competencia en variables macroeconómicas importantes. De hecho, no es casualidad que no solamente se baje el IVA de los alimentos que forman parte de la cesta de la compra, sino que además se ha intervenido medidas de energía propiamente, porque la energía también nos va a incidir en lo que es la propia inflación subyacente, ¿no? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Pues no nos compete verificar si efectivamente el IVA de los productos se ha pasado o no se ha pasado al consumidor. Nos compete verificar que no haya restricciones de competencia que lo impidan. Nos compete verificar, en definitiva, que en los entornos en donde se produce una situación de no traspaso, pues analizarlos para ver si es que realmente ahí no hay competencia, que es lo que normalmente suele producirse. Por lo tanto, tenemos que eliminar no solamente esos comportamientos entre operadores, también tenemos que verificar que no haya barreras a la entrada de nuevos competidores. Y estas barreras, es decir, tenemos que verificar la competencia en su dimensión dinámica de entrada y salida de operadores en el mercado, no solamente el comportamiento que observamos en ese momento, sino asegurarnos de que se dan las condiciones que permitan la entrada de nuevos competidores si no hubiera suficiente competencia. Esas barreras pueden ser resultado de acuerdos entre competidores para bloquear el acceso, porque se repartan los mercados, porque se repartan los distribuidores, por ejemplo, y no haya más distribuidores para una nueva empresa. Pero también puede ser el resultado, a veces, de una legislación que no sea suficientemente propicia o proclive a la competencia, que genere barreras porque sea desproporcionada en sí misma, porque imponga restricciones que no sean necesarias para el desarrollo de la actividad empresarial, y ahí entra de lleno nuestra función como autoridad que promueve la competencia, lo que llamamos en el entorno inglés el advocacy, o nosotros llamamos promoción de la competencia, donde nuestra función es poner el dedo en la llaga de posibles normas que impiden la entrada de actividades económicas o competidores. Y tenemos además la capacidad de impugnar normas de rango inferior a la ley de cualquier ámbito de las administraciones públicas cuando observamos que no responde a los principios de proporcionalidad y necesidad y que está imponiendo barreras al desarrollo o a la entrada de actividad económica en el territorio de que se trate, ¿no? No obstante, a pesar de todo esto que hacemos, y por si fuera poco, en los últimos meses, en particular, diría que en los 2 últimos años, pero en los últimos meses, como consecuencia de las crisis que observamos, primero la sanitaria que derivó en una económica y después la guerra, estamos observando que cada vez que se aprueba un BOE, ya en mi casa es un ejercicio que hacemos, ponemos el buscador CNMC, a ver qué sale, y en cada BOE sale algo, ¿no? La realidad es que
tenemos una afluencia, bueno, nos estamos muriendo de éxito, a lo mejor es eso, pero no hay BOE en el que no se nos asigne algo que tenga o no que ver con nuestras funciones. Y pongo algún ejemplo, ¿no? Las dos últimas que nos han caído, que son el control sobre el gravamen a las empresas energéticas y al sector financiero en virtud de esas obligaciones legales, y por lo tanto debemos cumplirlas. Tenemos que asegurarnos de que las empresas energéticas y los bancos no trasladen al consumidor el impuesto especial que se les ha impuesto ahora, ¿no? Entonces, esto supone para nosotros varios problemas. Primero, y el más importante, en mi opinión, es que nos desvía de la función para la que realmente tenemos que estar concentrados, que es garantizar que las estructuras de los mercados siguen permaneciendo competitivas, sea por supervisión o por competencia. Nos detraen recursos necesarios para esas actividades para otras. El segundo problema es que nos obliga a reestructurar muchas veces las divisiones que tenemos internas para poder hacer frente a esas nuevas funciones, y aunque es verdad que nos van dotando de medios, de momento nos los pintan en la RPT, la relación de puestos de trabajo, pero luego dependemos de que nos los adjudiquen por las ofertas de empleo públicos, y entonces llevamos 2 años donde nos han incrementado en 60 personas que aún no han venido. Por otro lado, menos mal, porque no sé dónde las meteríamos, no tenemos sitio y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero la realidad es que todas esas nuevas incorporaciones que nos tienen que ayudar a verificar el CAP del gas, los windfall profits, bueno, lo de los carburantes lo hicimos porque tenemos gente que es una caña, pero si no, no sé cómo lo habríamos hecho, lo de los 20 céntimos. No digo ya nada en temas impositivos donde la expertise que podemos tener como autoridad de regulación y competencia es cuando menos dudosa. Podemos hablar de muchas cosas, pero de impuestos, hasta donde yo sé, y aparte está el Banco de España, pero el Banco de España lo hace bien y consigue que no le caigan, nos caen a nosotros. En fin, lo que quería decir es que con esta asunción de competencias que no nos son propias, que son de naturaleza coyuntural, que tienen que ver con luchar con una situación de crisis que vivimos ahora y que por lo tanto arrimaremos el hombro, faltaría más, con las obligaciones legales que nos competan, también tenemos que verificar lo que nosotros también en nuestro argot llamamos coste de oportunidad, es decir, qué es lo que estaremos dejando de hacer y qué importancia tiene aquello que vamos a hacer peor para poder hacer esto, que en definitiva bueno, pues no es propiamente una actividad de una autoridad de competencia. Y me permito criticar esto porque afortunadamente no soy yo sola la que lo dice, es que hace unos meses Jean Tirole, que es un Nobel de Economía, se le concedió el Nobel de Economía en el 2014 por su análisis del poder de los mercados y la regulación. De hecho, es el padre de la organización industrial y bueno, es probablemente la mayor eminencia que hay en temas de organización industrial, que son los que nos dedicamos al derecho de la competencia, pues analizamos. Pronunció una conferencia en noviembre del 2022 delante de tanto la Comisión Europea como un montón de autoridades y políticos, indicándoles o pidiéndoles que no cayeran en la tentación de incluir en el ámbito de actuación de las autoridades de competencia pues toda una serie de multiplicidad de tareas como objetivos sociales, medioambientales o de otro tipo, porque eso nos distraía de nuestra función y lo que provocaba es que no nos concentráramos en garantizar que los mercados permanezcan abiertos y competitivos, que es para lo que hemos sido diseñadas en definitiva. Por lo tanto, me he permitido esa crítica porque gente mucho más cualificada que yo va llamando la atención y en momentos como estos donde vamos a parche de medida urgente y extraordinaria, pues podemos acabar teniendo un problema con las instituciones que tienen que hacer pues lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que en estos momentos tenemos que afrontar? Nosotros desde la CNMC, pero creo que todos en definitiva como sociedad o como sociedad económica. Tenemos en estos momentos una serie de retos que nos tienen que ocupar. Yo les digo siempre a mis hijos, preocuparse no sirve de nada, hay que ocuparse. Por lo tanto, si no te ocupas, de nada te va a servir que te preocupes, ¿no? Y aquí nos pasa igual. Tenemos, en primer lugar, todo el encaminamiento de los fondos EU Next Generation, y cómo esto enlaza con una de las prioridades de la CNMC, que es garantizar que en materia de contratación pública haya competencia suficiente. Y es que si ya de forma habitual la contratación pública supone en torno al 10% de nuestro Producto Interior Bruto,
siendo además un motor de un montón de otras actividades económicas que se desarrollan no necesariamente a través de la contratación pública, los fondos EU Next Generation, que se van a encaminar en su gran mayoría a través de contratación pública, nos tienen que mandar un mensaje muy potente de que no nos podemos permitir el lujo de que se lleven a cabo de forma no competitiva. Por lo tanto, tenemos que estar muy, muy atentos para que esa contratación pública se haga durante todo el proceso, desde el momento de diseño del pliego hasta la adjudicación y supervisión posterior, de acuerdo con criterios de competencia. Esto es fundamental porque si no lo hacemos ahora vamos a perder una oportunidad histórica y 140.000 millones de euros es algo que no se va a volver a repetir, con lo cual tenemos que aprovechar ese momento precisamente para que todo nuestro tejido industrial sea un tejido más competitivo después de la adjudicación de esos fondos, y eso solo se va a conseguir si la contratación pública se diseña de forma competitiva, que dé entrada a suficientes empresas que en definitiva sean las que puedan acabar generando una mayor competencia en sus respectivos sectores, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la CNMC para intentar garantizar que así sea? Nosotros no somos una autoridad que analice la compatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado interior, es una competencia que la tiene la Comisión Europea en exclusiva, pero nosotros sí que podemos guiar a los poderes públicos para ayudarles a que a la hora de diseñar esos pliegos, por ejemplo, o a la hora de adjudicarlo, a la hora de valorar las empresas que se les presenten, lo hagan con criterios de competencia. Y lo que hemos hecho es, y aquí empezamos con la parte más pedagógica, que es la parte de promoción de la competencia, empezamos modernizando nuestra guía de contratación pública, que va fase a fase en lo que es la contratación pública, desde el diseño de los pliegos hasta lo que es el análisis de los candidatos, adjudicación posterior, si se utilizan o no medios propios, qué pasa con las encomiendas y los convenios y, en definitiva, cómo se han de diseñar todos esos procesos para que sean competitivos. Hemos hecho una actualización y estamos publicando esa guía para los poderes públicos para que lo tengan presente. Y voy a dar un ejemplo muy simple, ¿no? Muchas veces el lote que se saca en contratación pública es un lote inmenso al que solo se pueden presentar una o dos empresas. Si analizando ese lote se ve que no hay ningún perjuicio en partir ese lote en distintos segmentos o sectores y es perfectamente compatible, es decir, no se pierden sinergias, lo ideal sería que cada uno de esos servicios se pueda sacar a concurso de forma individualizada para permitir que haya más empresas que se presenten, lo cual en un país de pymes tiene una importancia capital. Si soy un ayuntamiento y decido sacar todos mis servicios en un único concurso, es muy posible que solamente tenga pues, un conglomerado que me pueda dar el servicio. Si voy en cada uno de los servicios que necesito sacándolo, pues probablemente haya más prestadores, mejores precios, más competencia y, por lo tanto, al mismo tiempo que yo obtengo mejores servicios y prestaciones, estoy dando también paso a muchos más competidores en el mercado. Este es un ejemplo muy básico, pero es para lanzar las ideas, puesto pero hay muchos más, de cómo fomentar la competencia en los mercados, cómo permitir que haya más operadores en los mercados, ¿no? Además de esta guía de contratación, empezamos a pensar cómo ayudar a todos los poderes públicos que van a tener que adjudicar estos contratos, que van a recibir además ayudas de Estado y que van a tener que legislar respecto de esos servicios. Y los ejemplos son muy claros, ¿no? Si yo necesito desplegar, por ejemplo, en mi territorio comunidades energéticas o fomentar el autoconsumo, siendo yo un municipio me puedo plantear esto con solicitando o imponiendo la solicitud de una licencia, o puedo decidir que esto, por ejemplo, el autoconsumo, pues que con una declaración responsable me vale. Entre un supuesto y el otro puede haber 4 meses de retraso y un montón de coste para aquel que tiene que ir a pedir de cara a la licencia los informes preceptivos o necesarios. Entonces, lo que estamos haciendo es hemos adoptado una cosa que se llama recomendaciones a los poderes públicos para una intervención favorecedora de la economía en los mercados. Lo adoptamos esto a finales del 2021. Este título tan largo, en casa le llamamos los decálogos. Y es así porque, en realidad, esto es un decálogo multiplicado por 3 áreas, es decir, son 30 recomendaciones
que los estructuramos en regulación eficiente, ayudas públicas y contratación pública. Analizamos en cada uno de estos ámbitos, en regulación eficiente, pues mandamos el mensaje de no adoptar normas que puedan obstaculizar innecesariamente el desarrollo de actividades económicas. El ejemplo que he puesto de la declaración responsable o la autorización de licencia, pues es un ejemplo. Lo que intentamos es mandar ese mensaje de simplificación, porque observamos que hay, probablemente por prudencia malentendida por parte de los organismos, tanto de la administración local como de comunidad autónoma, un exceso de solicitud de salvaguardas, informes, etcétera, que pues lo que hace en definitiva es obstaculizar esa actividad económica. Un segundo bloque de los decálogos, también 10 recomendaciones en materia de ayudas públicas. Aquí estamos intentando mandar mensajes y recomendaciones de cómo conseguir que esas ayudas se otorguen de la forma más competitiva posible o menos distorsionadora posible, cómo hacerlo, y les damos una serie de ejemplos. Y el tercero de ellos es sobre contratación pública, que es donde intentamos pues, que en todo ese proceso se observen criterios de objetividad, transparencia, concurrencia, planificación. Es muy importante la planificación, porque si planifico, voy a tener muchas más empresas que se puedan preparar para concurrir. Si lo hago de la noche a la mañana, solo aquellas que ya tienen experiencia consolidada van a poder concurrir, y eso no necesariamente es lo mejor, ¿no? Y desde luego publicidad. Esto que estamos intentando hacer está muy alineado con la Estrategia Nacional de Contratación Pública 23-26, que se ha aprobado hace poco y que la CNMC informó precisamente para poner de manifiesto esto es un instrumento jurídico vinculante para toda la administración pública, para todo el sector público, y nosotros hicimos hincapié en medidas para favorecer esa eficiencia, esa transparencia, máxima concurrencia, etcétera, ¿no? De cara a que en ese encaminamiento de fondos que vamos a observar salgamos más reforzados y no menos que antes de tener esos fondos. Por otro lado, estamos intentando ayudar capacitando o formando a los funcionarios públicos de las distintas administraciones precisamente en temas de contratación pública, en temas de ayudas de Estado, etcétera. Desde el inicio de esta labor pedagógica hasta la actualidad llevamos casi 3.000 funcionarios de la Administración, de distintos niveles de la Administración, formándoles sobre criterios de competencia, detección también, aprovechamos para formarles en detección de posibles prácticas colusorias, etcétera. Solo en el año 22 más de 200 han adquirido esta formación. Y si todo esto que es pedagógico y que es como la zanahoria no funciona, pues entonces tenemos el palo. No nos queda más remedio que empezar a hacer un análisis de qué es lo que está pasando en las licitaciones, y si detectamos que hay infracciones de competencia porque puede haber colusión o algún tipo de procedimiento en los que las empresas se cartelicen, pues entonces tenemos nuestra función sancionadora e investigadora. Porque desde nuestro punto de vista, como decía, la contratación pública es una prioridad absoluta, ¿no? Para conseguir que la contratación pública responda a parámetros de competencia y en el ámbito sancionador, hemos puesto en funcionamiento desde el año 2018 una unidad, la Unidad de Inteligencia Económica, que se ha pasado pues muchos años limpiando la base de datos del portal de contratación pública del Estado, y ahora estamos haciendo acuerdos con distintas comunidades autónomas, y ha creado además un algoritmo que permite leer todo tipo de documentación, incluida la que hay en PDFs, fotos, etcétera, y estructurar esa documentación de forma que ahora no solamente somos capaces de ver las ofertas ganadoras, que es así que vienen estructuradas en su información porque así lo exige el portal, sino también las ofertas perdedoras. Y eso lo que nos da es obviamente patrones. Es muy difícil detectar que pueda haber colusión si solamente vemos las ofertas ganadoras, porque no vemos qué es lo que está pasando detrás, pero en el momento en que tenemos ofertas ganadoras y perdedoras se pueden detectar patrones, y eso ya nos da un primer indicio para ponernos, por ejemplo, en comunicación con el poder adjudicador y decirle: ¿te importaría, por favor, darme información de...? O incluso en ocasiones son los propios poderes adjudicadores los que nos llaman y nos dicen: tengo un problema, creo que aquí hay algo, esta empresa es raro que no se ha presentado en este, ¿me puedes verificar? Entonces, pues podemos, con técnicas de revisión de Big Data y algoritmos que hemos creado nosotros, pues podemos
abundar en esa investigación. De hecho, la investigación de oficio en temas de contratación pública es el 75% de nuestros asuntos, o sea que tenemos un alto índice de investigación de oficio. A esto se añade que hay un incentivo cada vez mayor a cumplir la normativa en materia de contratación pública y a no infringir la normativa de competencia, porque, de acuerdo con nuestra Ley de Contratos del Sector Público, tenemos una consecuencia asociada a la infracción de normativa de competencia, que es la prohibición de contratar con la Administración Pública. Tradicionalmente, la CNMC defería esta prohibición, la fijación de su alcance y duración, porque la prohibición deriva de la propia ley, a la Junta de Contratos del Sector Público. La realidad es que a fecha de hoy hay un par de prohibiciones de contratar determinadas por la Junta, y después de un análisis interno y haberlo sacado a consulta pública, vamos a ser nosotros los que establezcamos la duración y el alcance de la prohibición de contratar en la propia resolución. Y esto porque nos permite ajustar la infracción a lo que es realmente la consecuencia que queremos. Cuando es la Junta de Contratos del Sector Público, la prohibición se tiene que aplicar a toda la Administración, o sea, la empresa deja de poder contratar con toda la Administración, lo cual puede ser desproporcionado. En nuestro caso, nosotros fijaremos alcance y duración en función de lo que hayamos observado como menos competitivo por sector o lo que, vamos, la podemos hacer más a medida, más efectiva, más eficaz y, desde luego, más disuasoria. Por otro lado, la propia Ley de Contratos del Sector Público nos permite que si la empresa pusiera en funcionamiento o adoptara medidas de carácter personal o material que permitan tener la certeza, garantía o tranquilidad de que no va a volver a cometer esa infracción, se le pueda levantar la prohibición de contratar. Estamos hablando de los programas de cumplimiento normativo. En la medida en que nosotros somos los que podemos imponer esa prohibición, también podremos estar mejor ubicados para valorar si un programa de cumplimiento normativo ofrece las suficientes garantías como para quedarnos tranquilos, porque la prohibición de contratar no es en sí misma una sanción, es una medida de protección de la Administración Pública y, por lo tanto, de todos nosotros, frente a empresas que no han ofrecido sus productos y servicios de acuerdo con la legalidad y, por lo tanto, pues se les aparta de esa posibilidad, pero sí demuestran que pueden cumplir y que han puesto en funcionamiento programas suficientes como para detectar, impedir y, en su caso, sancionar internamente esa colusión, podríamos levantar la prohibición de contratar. Con lo cual, el remedio es más temprano y hacemos asesoramiento preventivo. Esa es la razón por la cual nos estamos planteando nosotros adoptar esa duración y alcance. Lo sacamos a consulta pública, ahora estamos analizando, lo sacamos a finales del año, estamos analizando las alegaciones que hemos recibido, porque lo que vamos es a publicar una comunicación con los criterios que aplicaremos para la prohibición y alcance, previa consulta con el Consejo de Defensa de la Competencia, que agrupa todas las autoridades autonómicas de la competencia y de la CNMC, y con los que estamos permanentemente en contacto. No sé cómo voy de tiempo, yo podría estar hablando pues como 20 páginas más, pero si hay preguntas... Bueno, podrías hablar 10 minutos si quieres. Vale, muy bien, estupendo, pues seguimos con ello. De lo que ya he hablado no abundo, porque puede haber preguntas. Por ejemplo, de la unidad de inteligencia económica, que es esta que es capaz de analizar de forma, bueno, con web scraping y con técnicas de Big Data, etcétera. Lo cito y luego, si queréis, me hacéis preguntas, pero lo cierto es que somos pioneros en Europa. De hecho, estamos dando formación a otras autoridades de competencia en el entorno de la red europea de autoridades de competencia, porque hemos tenido ya resultados bastante satisfactorios y, bueno, se han interesado otras autoridades. En este punto, la verdad es que estamos bastante orgullosos. Solo por poner un ejemplo, en el 2022 esta unidad analizó más de 200 asuntos, de los cuales pues se generaron varios expedientes sancionadores. Se generaron también muchos otros expedientes que transferimos a las comunidades autónomas, porque eran de su competencia, a las autoridades de competencia de las comunidades autónomas, y también analizó muchas de las denuncias que se nos encaminan por un canal que hemos creado nuevo que se llama SICA, el Servicio de Informantes de Competencia Anónimos, que es un canal que permite a la colaboración ciudadana o quien sea
darnos información sobre posibles conductas anticompetitivas de forma anónima, con lo cual nosotros no sabemos quién se encripta, se produce una encriptación de su IP y a partir de ese momento podemos mantener un diálogo con esa persona que nos proporciona indicios que luego contrastamos con nuestras inspecciones, con nuestros requerimientos de información, etcétera. A diferencia de nuestro buzón de quejas habitual, donde con nombres y apellidos la persona que viene nos presenta una denuncia, o si lo hace de forma anónima ya no podemos tener interacción, y a veces es una pena porque nos dan información muy relevante, pero si no podemos revisarla o contrastarla, a veces se muere ahí el tema. Este canal sí casi que nos permite profundizar más y complementar esta herramienta con otras que tenemos para la detección de prácticas anticompetitivas de la competencia. Tengo que decir que este mecanismo ha incrementado notablemente la colaboración ciudadana y nos ha permitido pues, detectar más de un cartel que luego hemos sancionado, ¿no? Voy a hablar un momento de los retos de los mercados digitales, puesto que el profesor Vázquez Lepinete ha mencionado el fenómeno de la datificación y porque además creo que es un ejemplo muy bueno de cómo la regulación ex ante y la regulación ex post se complementan. Y os pongo en antecedentes. Llevábamos ya unos cuantos años observando cómo las grandes plataformas entraban en mercados en principio competitivos y hacían decantar esos mercados hacia situaciones de monopolio. Cuando empieza Google a tener un buscador, había otros buscadores, la gente utilizaba buscadores de Microsoft, otro tipo, y de repente nos encontramos un buen día con que nadie utiliza nada que no sea el buscador de Google. Lo mismo nos ha pasado con redes sociales y Facebook o con aplicaciones en teléfonos móviles que tenemos que descargarlas por la tienda de Apple o en el entorno que sea Android, pues por la tienda de Android, ¿no? Lo cierto es que nos hemos encontrado que en muchas de estas actividades quien tenemos delante es un guardián del acceso de todos los servicios que se puedan estar prestando. Y ahí el derecho de la competencia ha sido lento, vamos a reconocerlo de verdad, ha sido lento, ha reaccionado de forma tardía, no ha sido capaz de parar ese crecimiento exponencial por el tipo de consecuencias o de características que tienen estos mercados. Son industrias de red, mercados de dos lados, donde cuantos más agentes tengan un lado, más interesante es para los agentes del otro lado, donde además en muchas ocasiones el avance ha sido exponencial porque no me cobran nada por el servicio, y donde el hecho de ir acumulando datos de forma absolutamente proporcional genera ventajas competitivas que son inigualables ya, porque el propio buscador o el propio algoritmo que lee va refinándose cada vez más. Y por lo tanto se encuentra al final uno con una barrera inexpugnable, ¿no? Entonces es cuando el mercado se decanta hacia el monopolio, es lo que llamamos el tipping of the market. Lo digo porque muchas de estas decisiones originales las adoptó la Comisión Europea contra Google y bueno, pues le llaman el tipping on, es porque se decanta el mercado ya, o sea, de un mercado competitivo pasamos a un mercado en monopolio. Los remedios que adoptó la Comisión Europea contra Google, por ejemplo, en el asunto de la autopreferencia o en el caso de Google Shopping, por ejemplo, se han revelado insatisfactorios, muy frustrantes. Y después de un gran debate en el que las autoridades de competencia decían, hombre, pero hemos aprendido todos, el mercado lo conocemos ahora, ya estos elementos los tenemos en cuenta y podemos reaccionar, la realidad es que a nivel decisorio en la Unión Europea se consideró que no era suficiente con las herramientas de competencia y que hacía falta regulación ex ante, que hacía falta imponer obligaciones a estas plataformas, obligaciones y prohibiciones con carácter previo incluso a su actividad en los mercados. Y esto dio como resultado un reglamento, el reglamento de la Ley de Mercados Digitales, la Digital Markets Act o DMA, como lo llamamos todos, que ya ha entrado en vigor y que en estos momentos se encuentra en su primera fase de aplicación, que es la de designación de quiénes son los guardianes de acceso. Una vez que se designen quiénes son estos guardianes de acceso, y estamos pensando todos pues, en Google, Amazon, Facebook, Apple,
veremos si pilla Booking.com o no, dependerá de los umbrales, pero estamos en ese proceso. Una vez que se les haya designado oficialmente, se les somete a una serie de prohibiciones que están en el artículo 5 de la ley, y no podrán, por ejemplo, pues combinar datos, utilizar datos de un servicio para generar un perfil conjunto, no podrán utilizar pues los datos sin el consentimiento del cliente para ofrecerles determinados servicios, no podrán utilizar su fuerza en un servicio para ir hacia otro. El caso, por ejemplo, de Google con el comparador de ofertas, el Google Shopping. En definitiva, se ha plasmado allí todas las decisiones confirmadas por los tribunales de justicia comunitarios contra las grandes plataformas en forma de prohibición, directamente. Y luego hay otro artículo que forma parte de lo que llaman el diálogo regulatorio, donde de lo que se trata es de establecer una forma por la cual estas plataformas se van a comprometer a no llevar a cabo determinadas actuaciones en situaciones que son un poco más grises, donde puede haber eficiencias y donde hay que ver, en definitiva, que no se frene la innovación por imponer una prohibición, ¿no? Esto va a cambiar radicalmente los mercados digitales, porque vamos a tener un control bastante profundo de lo que vienen haciendo estas plataformas, pero no va a impedir que en aquello que no esté claramente establecido en la propia ley de mercados digitales sigamos utilizando política de competencia para detectar otros posibles incumplimientos. Y debo decir que en ese caso va a ser mucho más fácil, porque de alguna manera habremos invertido la carga de la prueba. Y creo que habrá una influencia cruzada entre la política de competencia y la propia ley de mercados digitales, y esa regulación ex ante va a permitir que en el mundo ex post de la competencia sea más fácil aplicar la ley y viceversa, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos un ejemplo en el cual la complementariedad de ex ante y ex post nos da las herramientas que necesitamos para velar por determinados mercados que, pues, donde la competencia claramente no era perfecta y donde había fallos de mercado, aunque no los hubiéramos revelado, ¿no? Esto yo creo que va a cambiar mucho las dinámicas de competencia en los mercados digitales. Habrá que verlo. La Comisión, de todas formas, se reserva el derecho de seguir avanzando en esta regulación. Para ello, crea un grupo de alto nivel, el High Level Group, que está compuesto por 30 representantes, 6 de cada uno de los organismos competentes en materias asociadas con los mercados digitales. Está ERGA, de los reguladores audiovisuales, está BEREC, de los reguladores de telecomunicaciones, está la Agencia de Protección de Datos Europea, está el Buró de Consumidores Europeo y está la red de autoridades de competencia europeas, que designa 6, entre ellos me ha designado a mí como uno de estos 30. Y nuestra función va a ser analizar cómo evolucionan los mercados y si hay algún otro comportamiento que no estamos previendo y que también restringe la competencia, para incluirlo en futuras revisiones de la DMA. ¿Cómo vamos? Bueno, concluyendo, ¿no? Pues concluyendo, en paralelo está la Digital Service Act, que hablaremos de ella en otro momento porque es más de un tema de contenidos y derechos de los consumidores en las redes, y nosotros no somos autoridad de consumo, pero bueno, esa también entrará en vigor el año que viene, con lo cual vamos a tener una revisión de todo lo que son los paradigmas de comportamientos digitales. Me voy a quedar aquí. Tengo para hablar de la energía lo que no está escrito, pero, en fin, si hay preguntas, encantada. Recuerdo que también soy el regulador energético, con lo cual seguro que hay alguna que otra pregunta. Y, en definitiva, bueno, pues a vuestra disposición para responder a las preguntas que tengáis a bien hacerme. Muchas gracias. Presidenta Cani, muchísimas gracias. Decías al principio que ibas a compartir y has compartido conocimientos, pero nosotros necesitamos más de los otros sectores que quedan, de energético, postal, transporte. Has abordado el tema del transporte, pero de todas maneras yo creo que va a haber preguntas que podrán complementar. Vale, la primera, ahí al fondo, Antonio Ballester. Buenas tardes, enhorabuena por la magnífica exposición. Mi pregunta está circunscrita al área de los servicios públicos que vienen prestándose en régimen de concesión administrativa a empresas privadas. Cuando llegan los vencimientos de estas concesiones,
¿no cree que es un freno a la competencia el que, si no hay queja o mal uso, mala prestación o digamos insatisfacción o deficiencias respecto a dicho servicio, ¿no cree que es un freno que esas concesiones vuelvan a la gestión pública? Y le voy a poner un ejemplo. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos el servicio público de la inspección técnica de vehículos, que ha venido siendo explotado en régimen de concesión administrativa por empresas privadas. Ahora ha vuelto a la gestión pública. Francamente, pues a veces nos cuesta encontrar explicación o razonamiento a esta decisión política del Gobierno que hay en estos momentos en la comunidad. La pregunta es doble. Punto 1. ¿No cree que esto es un poco un freno a la competencia? Y punto 2. ¿Hasta qué punto la CNMC podría, en uso de sus competencias o atribuciones, informar, advertir, asesorar, llamar la atención, no sé, a gobiernos autonómicos ante una decisión que desde un punto de vista económico pues a veces nos cuesta entender? Gracias. Gracias, Antonio. A ver, desde una perspectiva estrictamente jurídica, de bases jurídicas, la CNMC no puede hacer en estas situaciones, en principio, nada, porque hay una norma en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que establece el principio de neutralidad entre la propiedad privada y la propiedad pública de los servicios que se presten. En la medida en que esto se considera un servicio de interés económico general, el Tratado de la Unión se revisó precisamente para dar más margen a los Estados miembros respecto de las formas de decisión. Personalmente creo que es un atraso. Personalmente creo que en la medida en que hay servicios que se pueden prestar en competencia, soy una convencida de la competencia. ¿Cómo voy a apoyar que se presten en monopolio? Porque en el momento en que se vuelven otra vez como se diga, la realidad es que dejan de estar sometidos a una competencia que es muy sana. Para mí, además, hay un problema adicional que me ocurre no solamente cuando se renacionaliza, sino también cuando se prorroga, que ese es otro de los problemas que tenemos en el ámbito de la competencia, esas prórrogas continuas de contratos de concesiones, donde se le vuelven a dar a la misma empresa y se va prorrogando y no sale nunca la competencia. En los dos casos se produce, en mi opinión, una pérdida no solo de competitividad, sino de innovación. Porque precisamente de lo que se trata es de que cuando yo licito algo, y lo licito por determinados plazos y lo vuelvo a sacar a competencia, esté dando lugar no solamente a que haya nuevos operadores, sino que haya formas más innovadoras de prestar esos servicios, ¿no? Con lo cual yo creo en la iniciativa privada, creo en la competencia en mercados liberalizados y por lo tanto mi opinión personal es esa. Desde un punto de vista de base jurídica, la verdad es que salvo que esa actuación fuera flagrantemente contraria a la competencia y además fuera adoptada por una norma de rango inferior a la ley, pues a lo mejor sí que nos podríamos plantear una impugnación. Pero es difícil porque en sí mismo tendríamos que probar que hay una restricción de la competencia palmaria en un caso en el cual, si se está prestando por la propia administración pública, pues habría que ver en definitiva si eso es un servicio de interés general o no. Pero bueno, el mero hecho de que esa actividad ya estuviera antes en el mercado abierto, por decirlo así, es un indicio de que estamos regulando más de lo que deberíamos, en mi opinión. ¿Alguna pregunta? A ver, pues Vicente y después la primera fila. Hola, soy Vicente Inglada, secretario de la Unión de Personas Consumidoras. Y nosotros sí que vemos en la competencia efectivamente una herramienta necesaria para que en un momento determinado las personas consumidoras pues puedan elegir y que eso repercuta en el precio final, ¿no? Y en definitiva también se salvaguarden nuestros derechos como personas consumidoras. Eso está claro, ¿no? Pero muchas veces también la competencia y muchas empresas se escudan en esta palabra dejándose en la transparencia
Y yo creo que la transparencia también es fundamental para las personas consumidoras, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el papel que realizáis vosotros, un poco de salvaguardar también, en definitiva, un poco los derechos y hacer mucho más transparente todos esos procesos, ¿no? Porque, en definitiva, pienso, por ejemplo, has hablado de cártel, pienso en el cártel de coche y los miles y miles de expedientes que tengo encima de la mesa de gente que sabemos que, lamentablemente, al final no va a poder recuperar esas cantidades de dinero que en un momento determinado se produjeron de manera incorrecta después de un pacto entre muchas empresas, ¿no? Y que está demostrado y que está validado, por tanto, ¿no? Porque luego el Poder Judicial hace muchísimas interpretaciones de estas situaciones y las personas consumidoras pues pierden muchas veces esta información, ¿no? Pero yo creo que has explicado muy bien, ¿no?, ese proceso de socialización de vuestro organismo que es necesario, y yo creo que habría que explicar muchísimo mejor a la propia ciudadanía y a las organizaciones de personas consumidoras que en definitiva sois aliados, ¿no? Porque yo muchas veces con otros compañeros de otras organizaciones pues nos dicen, no, estos son aliados del capital, están a favor de las empresas y solo sirven para defender los intereses de determinados sectores, ¿no? Yo creo que esto no es así, nuestra organización es con los pies en el suelo y yo creo que hay que utilizar, ¿no? Y en definitiva yo creo que el trabajo conjunto entre la propia administración, el trabajo que vosotros realizáis y las organizaciones de consumidores en velar pues aquellos derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿no? Y por eso creo que es necesario humanizar y sociabilizar vuestro trabajo y acercar, ¿no?, a los ciudadanos vuestro trabajo, ¿no? Que no se quede exclusivamente en algo competencial de empresas y de determinados sectores, sino que los ciudadanos pues lo acaben entendiendo, ¿no? Y sobre todo pues felicitaros por la labor que hacéis, que yo creo que últimamente se nota muchísimo, ¿no?, ese acercarse al ciudadano más, esas explicaciones, pero que en un momento determinado, pues eso, insistimos, el ciudadano en definitiva acaba pensando en el dinero que tiene en la buchaca, en el dinero que tenemos en el bolsillo, como diríamos los valencianos, y en definitiva, pues en época de crisis, pues siempre se le va a echar la culpa a las grandes empresas, ¿no? Y es muy difícil, insisto, y para nosotros cuando viene cualquier persona a reclamar cualquier cosa en el ámbito energético, ante cualquier producto, es muy difícil explicar que la liberalización del sector, en definitiva, supone pues una ayuda para nuestros propios derechos. Y en ese sentido yo abogo sobre todo por un trabajo conjunto que sí que he notado en la última etapa se está realizando en colaboración con las organizaciones de personas consumidoras. Más que una pregunta es una reflexión un poco para alabar el papel importante que tenéis también vosotros como defensores de los derechos de las personas consumidoras. Gracias, Vicente. Déjame que le conteste un momento. Sí. Te agradezco mucho la reflexión y aprovecho porque gracias, Vicente, porque el problema que muchas veces tenemos es que nosotros no somos una autoridad de consumo, pero es verdad que como el objetivo último de nuestra actuación es el beneficio para el consumidor en abstracto, entendido como el consumidor tipo, no el señor que viene y se nos queja porque no le han bajado el IVA de la barra de pan de su barrio, que nos pasa. Y el ejemplo lo doy, entonces le dices al pobre señor, pero ¿está usted seguro en que todas las panaderías de su barrio no han bajado y además se han puesto de acuerdo para no bajar? No, eso no lo sé. Entonces va usted a consumo, porque no es un problema nuestro. Y ahí muchas veces se nos produce mucha frustración, porque es muy difícil explicar una cosa sin la otra, ¿no? Pero es cierto que yo creo que poco a poco vamos llegando a explicar más lo que hacemos, y lo que sí que haría es... hemos notado que hay cada vez más contribuciones de asociaciones de consumidores cuando sacamos cosas a consulta pública, pero os animamos a que participéis todavía más, porque la forma más clara que tenemos de que efectivamente todo lo que hacemos vaya más dirigido a ese consumidor en abstracto, que es nuestro proxy de comportamiento o de actuación beneficiosa para los mercados, cuando hay contribuciones por parte de asociaciones de consumidores, pues nos resulta muchísimo más útil, ¿no? Entonces, bueno, agradecértelo y animarte a que sigáis contribuyendo. Por favor, ¿puedes levantar un poco más alta la mano que te vea la señorita?
Sí, estaba justo detrás de la columna, pero ahí había otra señorita que la... En primer lugar, muchísimas gracias por su intervención ilustradora y muy clara. En relación a la competencia energética, ¿le consta a usted de que Europa siga comprando gas ruso a través de proveedores de diferentes nacionalidades? Y si es así, ¿en qué lugar queda la competencia para con nuestras empresas? ¿Es materia de intervención de la Comisión este asunto? Muchas gracias. Pues la verdad es que no me consta y en todo caso no sería competencia nuestra, porque la planificación energética recae en el Ministerio y nosotros lo que verificamos es que las ofertas, o sea, en el único sitio donde tenemos competencias respecto del origen de energía es con los certificados de renovables, tanto en gases como en electricidad. Pero en lo que es la planificación, nosotros no tendríamos esa competencia, ¿no? No le puedo decir más. En todo caso, nosotros sí que hemos contribuido, cada vez que hay un problema de suministro energético estratégico, sí que contribuimos a marcar las normas, pero respecto de lo que es el origen, ahí no tenemos competencia. Vale. Aquí la primera y después. Sí, bueno, enhorabuena por la intervención. Yo quería centrarme en una cosa que ha dicho cuando ha hablado de los concursos. Ha hablado de los Next Generation, pero entiendo que se refiere, se extiende a todos los concursos que deberían ser divididos en suficientes lotes, siempre que sea posible, para que no se concentren en grandes cantidades que eviten que se presenten las pequeñas empresas. Precisamente en Valencia ahora mismo tenemos un concurso, que bueno, nosotros lo hemos estado mirando, en el que estaba dividido en lotes, no sé, en sanidad, en educación, creo que es en sanidad, que hay 20 y tantos departamentos, estaba dividido en lotes, y ahora se ha hecho un concurso, se han vencido, se ha hecho el nuevo concurso y se ha hecho en un solo lote. Entonces las pequeñas empresas han recurrido, pero claro, han recurrido no a la, que yo sepa, a la Comisión Nacional de la Competencia, sino ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que entiendo que es el que todas las empresas tienen como sitio donde recurrir, porque está para eso, ¿no? No sé si tiene ese tribunal conexión con la CNMC o actúa por libre, pero realmente está resolviendo problemas de competencia. O si las empresas estas deberían acudir a la Comisión Nacional de la Competencia, porque es un asunto que es el que usted ha explicado aquí, que es que realmente se hace un lote solo y excluye a muchas pequeñas empresas. La verdad es que en este caso, como la exclusión de las empresas es consecuencia de una actuación del poder adjudicador, en ese caso, el competente es el Tribunal de Recursos contractuales, ¿no? Si, por ejemplo, lo que observáramos es que todas las empresas que había antes se presenten en UTE, todas ellas conjuntamente, en ese caso, la restricción de competencia se produce por una actuación de las empresas. Y en ese caso, hay un artículo en la Ley de Contratos del Sector Público, que es el artículo 150, que obligaría al Poder Adjudicador a ponerse en contacto con nosotros por un procedimiento, esto es nuevo, se está desarrollando ahora mismo este artículo, por un procedimiento de urgencia donde se suspendería la adjudicación, seríamos nosotros los que analizaríamos la existencia de posibles elementos de colusión y, por lo tanto, procederíamos en su caso a analizar lo que fuera. Pero en el caso en el cual es el propio Poder Adjudicador el que saca a concurso una actuación, lo hace en su condición de Poder Adjudicador y no en su condición de empresa, que es el prerequisito para que nosotros actuemos en investigación de competencia. Por tanto, es el Tribunal de Recursos Contractuales. Es verdad que a lo mejor podríamos llegar a impugnar, me resulta difícil en ese caso, porque no veo tampoco que por ley de garantía de unidad de mercado pudiéramos hacer nada en ese caso. O sea, no son empresas las que están infringiendo la competencia, por decirlo de alguna forma, es el Poder Adjudicador, y por lo tanto yo creo que ahí la jurisdicción propia es la del Tribunal de Recursos Contractuales, precisamente. Por favor. Levanta, señorita. Buenas noches.
Jaume Martí, del Departamento Manuel Broseta Pont de la Universidad de Valencia. Bueno, yo, Cani, que es autoridad no solo en lo institucional, sino también en lo intelectual y académico, agradecerte la ponencia magistral que has dado. Yo tengo una pregunta concreta, porque has descrito muy bien la fase de la colaboración de la CNMC con la parte de los procesos de contratación pública, y creo que se está haciendo grandes pasos. Y mi pregunta va por la otra parte, por lo mismo de que la regulación ex ante y la ex post van bien. Y tengo curiosidad en saber si se les está formando, sobre todo por la parte de una vez detectado el cartel y los famosos daños y perjuicios para las reclamaciones posibles. Entonces quiero saber si se puede saber, si se está transmitiendo y se está formando también a la administración pública para esa segunda pata después de la sanción. Esa es la pregunta. Más que formando, estamos intentando animar a la administración pública para que presente acciones de reclamación de daños y perjuicios. Y en algún caso hemos tenido éxito. Adif, por ejemplo, ha reclamado daños y perjuicios a los fabricantes de los rodamientos, y se está planteando también reclamaciones respecto de las empresas del cártel de señalizaciones ferroviarias, ¿no? Nosotros, cada vez que tenemos una resolución en la que constatamos la existencia de un cártel en materia de contratación pública, nos ponemos en contacto con el Poder Adjudicador para hacerle partícipe de lo que ha sido la resolución, explicarle qué es lo que hemos observado. Y el último caso que recuerdo, por ejemplo, fue radiofármacos, que era un caso también de las dos únicas empresas que fabricaban radiofármacos en España, que se pusieron de acuerdo para repartirse los concursos de los hospitales, etcétera, ¿no? Tanto de sanidad pública como privada. Entonces hicimos una sesión post-resolución, donde les explicamos, les agradecimos muchísimo su colaboración con nosotros, porque sin ellos no habríamos podido detectar ni investigar el cártel, y les instamos a que se plantearan la posibilidad de reclamar daños. La verdad es que no sé muy bien si al final lo hicieron o no, pero vamos, tuvimos esa sesión, les convocamos, y les respondimos a todas las preguntas que nos quisieron hacer, sobre todo porque la intención que tenemos es, y de ahí esa formación que hacemos es doble, no solamente es cómo diseñar mejor las stats, sino cómo detectar posibles indicios de colusión cuando se vean enfrentados a una respuesta a una solicitud de ofertas, ¿no? Y ahí hacemos bastante hincapié en cuáles son los indicios más claros, dónde se puede detectar, que nos consulten, que si tienen algún problema nos llamen. Y luego, pues eso, les damos el feedback posterior si hemos detectado algún caso que hemos acabado sancionando. Ramón, aquí en primera fila, por favor. Muchas gracias por su exposición. Yo, básicamente, el campo jurídico, no precisamente en temas de competencia, pero sí veo que, desgraciadamente, hay una hiperregulación legislativa en muchos campos. Y el hecho de que nuestro país sea un país singular en lo que es la distribución legislativa entre el poder central y el poder autonómico, la pregunta es muy concreta. El hecho de la hiperregulación que pueden existir y el solapamiento de las leyes autonómicas y centrales no dificulta en muchos casos la labor de fiscalización de la Comisión, o favorece, al contrario, el hecho de que pueda estar delegado en las diferentes autonomías ese poder de la propia Comisión. Entiendo que hablamos de lo que es la parte de promoción de la competencia y las competencias que tenemos derivadas de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la Ley Crea-Crece, que la modifica y de alguna forma acelera precisamente esa finalidad de desregulación en todo lo que se pueda. Y aquí la realidad es que colaboramos mucho con las autoridades de competencia de las comunidades autónomas. Tenemos una red que funciona bien, que cuando tenemos algún problema porque haya una regulación contraria a una actividad económica en un territorio, normalmente nos coordinamos para, en su caso, impugnar. El ejemplo más reciente que se me ocurre es el de las normativas restrictivas de las VTC, de las geolocalizaciones o reservas previas, etcétera, donde hemos impugnado de la mano también de alguna otra comunidad autónoma pues los decretos respectivos de cada una de esas comunidades, ¿no? Pero la realidad es que
el hecho de que haya una distribución o una asignación de competencias en los distintos territorios obviamente nos obliga a estar más atentos. Lo que es cierto es que muchas veces cuando se produce una restricción son los propios operadores económicos los que vienen a pedirnos un informe del artículo, de los distintos artículos de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado o incluso la impugnación en su caso, y con las comunidades autónomas también estamos atentos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el país que tenemos, que tiene una legislación descentralizada. Pero bueno, eso tiene sus ventajas, estamos más próximos del ciudadano, y sus inconvenientes, que efectivamente muchas veces pues resta dimensión a las empresas. Y de hecho hay uno de los estudios que queremos sacar en la propia CNMC, que es obstáculos al crecimiento de las empresas. Tenemos empresas en España de un tamaño medio que no acaban de despegar. ¿Qué es lo que se produce cuando una empresa quiere crecer? Una de las razones es el hecho de tener que estar sometido a 17 regímenes distintos en algunas de sus actividades, con lo cual a lo mejor el pasar de territorio ya no le compensa. Otra puede ser legislación laboral, fiscal, obligaciones contables, etcétera, pero vamos a sacar ese estudio porque nos interesa mucho entender dónde está ese obstáculo a que nuestras empresas sean un poco más grandes y por tanto un poco más resilientes cuando llegan crisis como las que estamos viviendo, ¿no? Y un problema puede ser este. ¿Alguna pregunta más? Por favor, levanta la mano para que las señoritas te vean, porque no te ven. Juan Ignacio Ruiz Peris, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia. Bien, por aligerar un poco, ¿no?, el tema de la cuestión. Hoy hemos tenido noticia del acuerdo de cumplimiento voluntario en Francia de la gran distribución para crear un paquete en un momento determinado, una cesta asequible, ¿de acuerdo?, de productos frescos a precios de congelados. Y hemos escuchado también al ministro Planas decir que el Gobierno podría plantearse una cosa semejante, ¿de acuerdo?, una cuestión de este tipo. Yo, desde la perspectiva horizontal y desde la perspectiva vertical, le veo unos cuantos problemas a esto. Quiero decir, desde la perspectiva horizontal tenemos el problema del pequeño comercio y del mediano comercio, es decir, lo que no es la gran distribución, que no va a poder en absoluto emular la oferta, ¿de acuerdo?, si no estaría absolutamente a pérdidas. Y además eso produce una especie como de reforzamiento de una posición dominante del mercado, de un oligopolio frente al resto. Es decir, quizá podría ser una forma de eliminar predatoriamente competencia, y además avalada por un gobierno. Sería una cuestión de este tipo. Eso desde la perspectiva horizontal. Y desde la perspectiva vertical le veo también graves problemas, porque cómo se va en un momento determinado a imputar esa diferencia de precio dentro de la cadena, ¿de acuerdo? Es decir, todos sabemos que la formación de precios en el sistema agroalimentario es una formación de precios que se produce de arriba abajo, es decir, es una formación de precios que se produce desde la distribución hasta el productor y no a la inversa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se va en un momento determinado? ¿Qué efectos puede tener una medida de este tipo? No sé si es muy pronto, porque claro, esto ha sido hoy, ¿no?, para hacer una reflexión seria sobre la cuestión, pero bueno, ¿qué impresión tienes? Y añado, ¿y cómo se come esto con la ley de la cadena alimentaria en España? Porque al final tenemos también una ley que impide rebajar el precio de una parte del escalón al siguiente, y además hay que ver cuál es ese precio y cómo se hace y cuáles son los observatorios, etcétera. O sea, el tema es muy, muy complejo. Pero yo sé que de hecho nosotros emitimos una nota de prensa en septiembre, o un comunicado más que una nota de prensa, a raíz de las primeras declaraciones políticas de que iba a haber un acuerdo entre las distintas grandes superficies y el Ministerio o la ministra de lo que fuera, y en ese comunicado recordamos que los acuerdos entre empresas están sujetos a la normativa de competencia, que cuando se trata de acuerdos de fijación de precios están prohibidos por la normativa de competencia, y que el hecho de que vengan impulsados por una autoridad pública no exime de responsabilidad ni a los operadores ni a la propia autoridad pública. Citábamos el caso de los vinos de Jerez, donde la Consejería Andaluza de Agricultura estuvo impulsando un acuerdo de los operadores de vinos de Jerez
para que no se depreciara la denominación de origen, da igual, con lo cual ahí tenemos, yo creo que tenemos la doctrina claramente establecida, ¿no? Por otro lado, y como decía, esto a nivel horizontal, ¿no? Este es un problema que ya hemos visto, y lo hemos visto con la rebaja de los carburantes, los 20 céntimos de los carburantes, donde hemos podido hacer un seguimiento diario de las 12.000 gasolineras que tiene España, porque como entra dentro de nuestras funciones de supervisión de los carburantes, tenemos toda la serie histórica de datos de los precios que además deben de enviarse al observatorio del Ministerio de Hacienda, con lo cual era fácil hacer una revisión y un análisis. Hemos verificado que efectivamente se estaba produciendo esa traslación, con lo cual desde esa perspectiva no había problemas, pero en el mes de diciembre lanzamos una investigación sorpresa contra las que eran refineras, porque tenían una mayor capacidad, y eso te va a sonar a lo que acabas de decir, una mayor capacidad a ese descuento que el Gobierno concedió a los consumidores, añadir una parte más por ese músculo financiero o esa capacidad, de forma que al final pueden acabar expulsando del mercado a los gasolineros independientes, que es un poco lo que puede pasar si efectivamente la gran superficie puede llegar a acuerdos de ese tipo. Ya veríamos a ver qué tipo de acuerdos son y cómo, si es autovoluntario, si yo lo digo y los demás. No lo sé, desde un punto de vista estrictamente de competencia me suena mal, pero además con ese posible efecto colateral, ¿no? Yo creo que lo que hay que verificar aquí es que los precios que al final se aplican son los mejores precios que pueda haber, incluso en una situación como esta, en la que tenemos una inflación y tenemos además costes más altos. Si esos precios reflejan realmente los costes y los márgenes no se quedan congelados, lo cual indicaría que hay una falta de competencia, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que es una situación de crisis. O sea, también cuando ha habido situaciones de mayor penuria, supongo que algunas empresas también habrán tenido penurias, ¿no? O sea, que al final la cuestión es si nuestra estructura de mercado es competitiva, tarde o temprano hay quien se jugará un poquito el margen para ganar cuota de mercado. Si eso no pasa, y no pasa con carácter general, entonces tenemos un problema y ahí hay que analizar si es resultado de un acuerdo, si es que el mercado es demasiado transparente y a lo mejor tenemos un fallo de mercado. Desgraciadamente en España no tenemos, como sí tiene el Reino Unido, una herramienta muy potente, que son los estudios de mercado, que permiten analizar un mercado en concreto cuando observan poca competencia, analizar cuáles son las causas e imponer, mediante recomendación, pero ellos mismos tienen la capacidad de imponer remedios y han hecho cosas, por ejemplo, en los mercados de hospitales, de imponer desinversiones, porque aunque no hubiera ninguna colusión, se estaban dando situaciones de fallos de mercado concretos, ¿no? Nosotros no tenemos ese mecanismo. Se discutió mucho antes de adoptar la DMA si la Comisión se iba a dotar de un mecanismo similar a este, el New Competition Tool. Al final se abandonó y yo creo que es un error, porque creo que cada vez más hay transparencia en los mercados de naturaleza oligopolística que impide que nosotros actuemos si hay simplemente un paralelismo de conducta, sin más. Tenemos que probar la colusión y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. En mercados oligopolísticos, en ausencia de competencia, lo que yo creo que hay es fallos de mercado que deben de resolverse de alguna manera, pero si es un comportamiento paralelo con transparencia, adaptarse inteligentemente a las condiciones de competencia de mis competidores, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya ha dicho en muchísimas ocasiones que es perfectamente lícito, ¿no? Entonces hay una enorme frustración, pero tenemos las herramientas que tenemos, ¿no? Y si no, cámbiese la ley. Bien, pues terminamos. Agradecerte, Presidenta Cani, tu interesantísima intervención. Creemos que a lo mejor, ya nos dirás si desde tu punto de vista hemos contribuido un poco en el Club de Encuentro por conocer más el organismo que presides y la función que desarrolla. Y a todos los demás, muchas gracias por todas las intervenciones. Ya conoces el Club de Encuentro entonces, Cani. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.